Intentar llevar conocimiento sobre qué se está haciendo a nivel neurocientífico, algunos casos en modelos animales, celulares, en humanos, y qué se está haciendo acá en Argentina para tratar de ver cómo transferir ese conocimiento a acciones puntuales, ¿sí? Después de eso vamos a charlar, abrir el micrófono, contarnos cosas o preguntarnos, así que ese es el plan. ¿Están de acuerdo? No tengo otro, ¿sí? Es grande, ocupa una parte grande de nuestro cuerpo y es muy complejo porque tiene muchas neuronas, ¿sí? Las neuronas son las células nerviosas que están adentro de ese cerebro y que también están en nuestro cuerpo, ¿sí? No solamente tenemos neuronas en el cerebro, sino tenemos neuronas en todo el cuerpo. Por ejemplo, yo puedo hacer este movimiento porque tengo una neurona que le manda una orden al músculo para que lo mueva, y si a mí me tocan el dedo, yo puedo sentir porque tengo una neurona que le lleva información al cerebro. Por lo cual, nuestro cerebro está cargado de neuronas y el cuerpo también. Dentro de esas neuronas tenemos aproximadamente 100.000 millones de neuronas, lo cual probablemente el número no les diga nada, ¿sí? No existe casi nada en la naturaleza que podamos calcular como 100.000 millones. De hecho, hasta a mí me cuesta escribir el número. ¿Sí? Creo que, no sé, Elon Musk todavía no llegó a tener esa plata, así que digo, ni siquiera hay alguien, un humano que tenga tanta cantidad de dinero como para poder cuantificarlo. Pero para darnos una idea, yo siempre busco una frase que me dijo un investigador, Rubinstein, en la primera clase de neurofisiología. Nos quería sorprender a todos en la facultad, y dijo: nosotros tenemos más o menos en el orden de las mismas neuronas que de estrellas hay en el universo observable. Y yo dije: qué poético y alucinante, pero es fascinante pensar que el universo, por lo menos el universo que vemos, tiene una cantidad casi enorme, sí, no infinita, enorme, de estrellas, y más o menos esa cantidad de estrellas, no sé si alguna vez vieron. A mí me fascina ver los videos de YouTube de las proporciones de los planetas y las estrellas. Genera mucha angustia, pero es alucinante. Como vas haciendo zoom y vas viendo que el sistema solar no es nada, nuestra galaxia no es nada, y existen un montón. Así que, digo, imagínense si pudiésemos hacer algo parecido, una animación, para poder observar de a un puntito esas 100.000 millones de neuronas. Entonces, desde hace muy poquitito las podemos identificar. De hecho, el que vemos ahí en la foto se llama Santiago Ramón y Cajal, que fue la primera persona que a comienzos del siglo pasado empezó a ver, gracias a la tinción, ¿sí? Si uno ve un cerebro, parece igual, parece una cosa gris, amorfa, no sé si en las carnicerías, no sé si se sigue utilizando, pero aparecen sesos, ¿sí? De vaca, y si uno lo ve, es todo gris o blanco. Por lo cual, digo, nadie entendía qué había ahí adentro, si era todo uniforme. Gracias a la tinción, o sea, a marcar específicamente las neuronas de un color, empezó a dibujarlas. Y de hecho generó muchísima controversia, porque era como, es raro que tengamos estas raíces en la cabeza y que estén conectadas unas con otras. Hoy, las neuronas están mucho más estudiadas, tipificadas, las podemos hacer crecer hasta en un cultivo, ¿sí? Uno podría cultivar neuronas en una cajita de Petri, por lo cual, digo, las podemos estudiar con muchísimo detalle y hasta las podemos ver activadas en vivo, ¿sí? Hay dispositivos que, por ejemplo, ahora estamos teniendo en el laboratorio, que son o sea, como nanoscopios, ¿sí? Donde se lo pueden colocar a un animal, y ese animal, sin sufrir absolutamente nada, tiene una camarita en el cerebro que te muestra cuando la neurona se activa, una neurona. Por lo cual hemos llegado a una tecnología tan alucinante que nos permite ver las actividades neuronales. ¿El problema cuál es? Que si tenemos 100.000 millones y podemos ver la actividad de una, las relaciones que puede haber entre ellas es enorme. Por lo cual, la dificultad que tenemos es gigante. Yo hace poco estoy dando una maestría, un seminario, una materia de maestría, así se dice, sobre toma de decisiones, ¿sí? Sobre todo en políticas públicas. Me metí en esa maestría pensando que era mucho más simple explicar política pública, pero me estoy volviendo loco preparando el material.
Pero cuando hablamos de toma de decisiones, la toma de decisiones es fundamental para nuestra vida. O sea, es algo que estamos todo el tiempo procesando. Vamos a comer, no sé, milanesas o, no sé, pasta a la noche, fideo. O sea, ahí tomás decisiones en cualquier momento. Y cuando uno empieza a estudiar la toma de decisiones, no existe una sola región que procese eso. Es un montón de regiones que van charlando todo el tiempo. Entonces, cuando tomas una decisión, apelás a la memoria, que te hace acordar sobre la última decisión, si fue parecida o no, y qué saliencia te dio, si fue positiva o negativa. Pero ahí empieza a jugar otra región, que es la corteza prefrontal, con el control inhibitorio, que te dice, no hagas eso, esa decisión es malísima, no lo puedes hacer porque la sociedad te va a castigar. Y aparece otra que te dice, no, te premio, te doy un montón de cosas, te doy motivación. Entonces, si bien podemos identificar regiones y decir, esta se activa, esta se apaga, el diálogo que tienen esas neuronas es muy complejo de descifrar. Entonces, digo, cualquier problemática cognitiva, conductual, que exprese nuestra naturaleza, estudiarla a grandes rasgos parece un poquitito más simple que estudiar las causas por las cuales se desarrollan. Sobre todo porque nuestras causas naturales no nos permiten meternos aparatos en el cerebro, por suerte, éticamente, y podemos hacer muchos estudios que tienen que ver con un resonador, donde la persona no se puede mover y podemos ver estas neuronas trabajar. Entonces tenemos un avance tecnológico excepcional, pero también limitaciones técnicas para poder estudiarlo. Esto le quiero decir que es como una salvaguarda para decir, van a haber 1.500 millones de preguntas que no voy a responder, porque la respuesta es no sé. No sé yo, y probablemente en algunos casos sepa que no se sabe, ¿sí? Si uno estudia la cantidad de papers que salen sobre determinadas temáticas, no le alcanzaría la vida para leer esa información, por lo cual también estamos generando tanta cantidad de conocimiento que no nos da para procesar esos trabajos. Por lo cual, digo, la actividad científica hoy es alucinante y es hiper recontra amplia. Por suerte, podemos observar al cerebro. Ahí estamos viendo el giro dentado, ¿sí? El giro dentado es esa curva del hipocampo, que es una región del cerebro que procesa la memoria, un tipo específico de memoria, pero que yo lo muestro ahí no sé si se ve muy bien en detalle, pero cada una de esas lucecitas pintadas son neuronas individuales, por lo cual podemos ver a ese cerebro actuar, o por lo menos sacar una foto y decir, ¡qué locura! ¿Sí? Por lo menos a mí me genera esa fascinación. Y dentro, digo, ¿por qué en una charla de consumo problemático me estás hablando de cerebro y vamos a hablar de neuronas? Y más explicar lo que es la sinapsis, ¿sí? Perdonen si me pongo, no sé si la palabra es muy técnico, pero si me pongo muy abstracto, pero vamos a tener que imaginar un montón de cosas, ¿sí? Vamos a tener que hacer un gasto cognitivo y apelar a la imaginación. Las neuronas estas que veníamos contando se comunican unas con otras, ¿sí? Esa comunicación se llama conexión sináptica o sinapsis, ¿sí? ¿Quién sabía que se llamaban sinapsis? Si no sabían no pasa nada, por eso les voy a explicar. Esas conexiones sinápticas nos permiten intercambiar información, ¿sí? Cuando a una neurona le pasa una información a la otra, transmite un pulso eléctrico. Y en ese pulso eléctrico, por ejemplo, puede haber una actividad motora, por ejemplo, mover un músculo, ¿sí? En otra región del cerebro, cuando sucede esta sinapsis, puede haber un recuerdo, la evocación de recuerdos necesita esta conexión. Entonces, acá podríamos decir, che, pero bueno, no es bastante complicado el cerebro si entendemos cómo funciona la comunicación entre las neuronas. Así que, en esa imagen hiper recontra abstracta, lo que les quiero mostrar, no traje un puntero láser, soy un salamín, y me voy a acercar muchísimo a la imagen, a ver si me da el cable. ¿Ven estas bolitas verdes? ¿Se ven esas bolitas verdes? Esas bolitas verdes se llaman neurotransmisores, ¿sí? ¿Qué es un neurotransmisor? Es una comunicación que le va a mandar
esta neurona, que es la neurona presináptica, a la otra neurona postsináptica para mandarle un mensaje, ¿sí? Imagínense que estas dos neuronas son las encargadas del movimiento, ¿sí? Del movimiento de un músculo, ¿sí? Imagínense que cada vez que yo hago este chasquido, esta información tiene que pasar por allá. Así que cuando esta neurona le quiere avisar a la otra para que esta neurona le avise a un músculo para que yo mueva la mano, ¿qué tiene que suceder? Esta neurona va a tomar todas esas bolitas que están en esa vesícula, ¿sí? Las va a liberar por un proceso que se llama exocitosis, y esas bolitas van a nadar en ese espacio mínimo que hay entre esas dos neuronas y se van a pegar en esa especie de receptores, ¿sí? ¿Ven que se pegaron como en esa especie de honguitos? ¿Sí? Ese receptor, cuando siente el contacto con la neurona, genera un proceso físico-químico que transmite el pulso eléctrico para allá. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Estamos bien? Me metí en una media complicada. El tema es así. ¿Saben cómo funciona químicamente o qué alteración fisiológica hace la cocaína? ¿Tienen idea? O sea, sabemos qué hace la cocaína a un paciente, a una persona, a un sujeto, como lo querramos llamar, ¿sí? ¿Cuáles son sus modificaciones, su excitación, ¿sí? O sea, todo lo conductual lo conocemos, pero ¿sabemos qué pasa puertas adentro? Bueno, con este gráfico tranquilamente podríamos explicarlo, y gracias a la comprensión de esto van a decir, ahora entiendo todo, ¿sí? Lo que hace la cocaína es algo casi anatómico, o sea, tapa un proceso, tapa lo que se llama la bomba de recaptación. Y se lo voy a explicar de forma hiper recontra simple. Y está bueno entenderlo porque es bastante complejo, pero muy fácil de entender. ¿Entendieron el proceso en el cual le liberan las bolitas y toca al otro, no? Bueno, ¿qué pasa si yo hago todo el tiempo? ¿Qué estaría pasando? Todo el tiempo está mandando señales para allá, a una velocidad increíble. Entonces, la primera pregunta que se les puede hacer, ¿cuál es? ¿No se le gastan las bolitas? ¿Sí? O sea, ¿qué pasa si yo hago un movimiento muy rápido? ¿Sí? Todo el tiempo está mandando señales. Entonces, todo el tiempo está liberando bolitas. Sería poco económico, ¿sí? Que las libere y no las recupere. Entonces, el sistema, la evolución, Dios, ¿sí? Si alguien cree, está perfecto, diseñó un sistema de reciclaje alucinante, que lo que hace es recaptar esas bolitas, como una aspiradora, ¿sí? ¿Por qué lo hace? Para ahorrar la fabricación de bolitas, que abro comillas, o no sé, abro otra ventana del explorador mental, esas bolitas se fabrican en el núcleo de las neuronas. O sea, vieron que yo no les mostré ninguna neurona, soy bastante malo, pero acá se ve muy mal. Las neuronas tienen como una parte ramificada, una parte muy finita, que termina en un axón, en un punto. Bueno, esas bolitas se fabrican en el núcleo, en la parte más gruesa, y viajan por un carril, por una carretera, como si fuese una cinta de una fábrica, hasta esa punta que le mostré. Por lo cual, hacer ese proceso es un gasto de energía gigante, ¿sí? Tiene que construirse en un lado y transportarse. Para que se den una idea, imagínense que si esto es el soma, esa parte gigante, ¿sí? Donde se fabrican las bolitas, esas bolitas viajarían de acá a Rosario en un ducto de 1 metro de diámetro, ¿sí? Todo el tiempo, ¿sí? Es increíble que eso pase en 100.000 millones de neuronas y que todos los procesos tuyos sucedan gracias a ese transporte, ¿sí? Si entendieron eso pueden entender, no sé, por qué se desencadena la enfermedad de Alzheimer, ¿sí?
porque es la interrupción de ese camino, de esas bolitas, de un lugar a otro. Entonces, ¿hasta acá estamos de acuerdo? ¿Se entendió? Necesitamos un sistema para recuperar esas bolitas, para no estar todo el tiempo trayendo las bolitas allá, ¿sí? Entonces, existe lo que se llama bomba de recaptación. No se mataron mucho con el nombre, pero es como una aspiradora que chupa todas las bolitas que quedaron sobrando, que no tocaron a la otra neurona, y las recicla. ¿Para qué? Para tener bolitas para volver, ¿sí? Bueno, hay determinadas partes del cerebro donde este proceso necesita de un neurotransmisor, una bolita que se llama dopamina, ¿sí? Acá lo podemos ver un poco más específico, ¿sí? Está en inglés, no me di cuenta. Pero bueno, dice dopamina, ¿sí? Ese es el mismo dibujo, pero cambió de posición y como un poco más moderno, ¿sí? Esa dopamina, cuando se transfiere, le da al cerebro una sensación placentera, ¿sí? Cuando estás comiendo chocolate, ¿qué hace esa parte del cerebro? Libera dopamina, viaja a la otra neurona, y cuando sucede eso, vos decís, uy, qué bueno está el chocolate, ¿sí? Cuando tenés una relación sexual consentida, sucede eso, ¿sí? Cuando pensás en algo que está copado, pasa eso. El placer se procesa de esa manera, lo cual es fundamental este sistema, porque es este sistema que nos permite gatillar conductas que si de otra manera no las tendríamos, nos morimos. Si no nos reproducimos o si no comemos, chao. Entonces tiene que haber algo que te diga, che, está buenísimo esto, repetilo. Este sistema. ¿Qué hace la cocaína? Tapa esa bomba de recaptación. Se mete en la aspiradora y encaja justo como un tapón. Por lo cual, ¿qué genera? Que cuando vos sentís placer, esas bolitas van a salir, pero se van a quedar nadando en el medio de las dos neuronas. Acabo de descubrir que existen más. A ver, ¿se ve? Sí. Ay, entonces, las bolitas, el neurotransmisor dopamina, se acerca a la membrana, se libera, toca este receptor, manda la señal, ¿sí? Nos da placer, pero ¿qué pasa? En vez de recaptarse en esta bomba de recaptación, lo que sucede es que está tapado. Está tapado por la cocaína, ¿sí? Lo tapa, no lo deja pasar. Es algo mecánico, ¿sí? Lo cual es loquísimo, porque lo que genera es que estas bolitas que no pudieron entrar, ¿qué pasa? Toquen de vuelta al receptor. Y si tocan de vuelta al receptor, ¿qué te sucede? Te da más placer. Entonces algo que te iba a dar algo de placer o algo de excitación, te da mucho más que el sentimiento natural que vos tenías, que tu basal. ¿Se entiende? ¿Entendieron el proceso? Eso explica la sobreexcitación, ¿sí? Y la desregulación de este sistema. Porque ¿qué sucede? Uno va, no sé, se va de vacaciones, va a una playa alucinante, la pasa recontra bien y libera un umbral de placer determinado, ¿sí? Es su máximo. Por eso quiero volver a irme de vacaciones a una playa y volver a ese lugar. No decís, che, este chocolate es alucinante, no lo como nunca más en mi vida, ¿sí? O sea, comes un chocolate, lo querés volver a repetir, a repetir, a repetir. ¿Qué pasa si ese umbral lo tenés más alto? La única posibilidad de llegar a un estado de satisfacción es consumiendo. Por lo cual es un proceso mecánico, ¿sí? Entender esto nos puede un poco abrir la cabeza a entender también cómo funcionan muchos fármacos. Porque si podemos engañar al sistema y darle a ese receptor algo para que lo active artificialmente, podríamos tomar un fármaco que induzca la activación. O por otro lado, podríamos frenar esa activación. En vez de tapar la bomba de recaptación, tapo los receptores. Y si esa persona todo el tiempo está pensando algo de manera obsesiva, freno esa actividad, ¿sí? Así funcionan las benzodiazepinas.
¿sí? Por lo cual, no es tan complejo entender este sistema. Lo increíble